queridos amigos de Entre Puntos. Señores, a pesar de que falta mucho tiempo para las próximas elecciones y que las elecciones congresionales y presidenciales lograron unificarse en una sola votación, el tema eleccionario del próximo presidente y su equipo de gobierno para el 2020 está siempre sobre la mesa como uno de los principales temas del país. Bueno, pues para sintonizar con este análisis informal esta noche, hemos reunido un panel multidisciplinario para tratar este tema. La pregunta será, ¿cuál es el perfil que busca el dominicano en un candidato a la presidencia? ¿Cuáles son esas características importantes para la mayoría? Unos dicen, bueno, comentando lo de la calle, unos dicen que no hay candidatos, otros dicen que el único candidato está dentro del PLD, otros dicen que será el presidente actual, que Leonel Fernández, otros dicen que cualquiera menos uno del PLD, que una coalición opositora, que Hipólito Mejía, que Luis Abinader. Unos dicen que la experiencia se impone, otros dicen que quieren gente nueva, otros dicen que lo que quieren es que corre el dinero para otro lado. En fin, hay opiniones de todas clases, pero no vemos como un perfil definido. Entonces, si nos vamos al término de la palabra presidente, que es de origen latino, vemos que dice prae, que significa delante, y el verbo sedere, que significa estar sentado. Entonces podríamos traducirlo como estar sentado al frente. Sin embargo, según la Constitución Dominicana, hay pocos requisitos para estar sentado al frente o ser presidente, menos que en cualquier empresa privada o pública. En estas exigen mucho más. Creo que solo se requiere, según la Constitución, primero ser dominicano, segundo haber cumplido 30 años de edad, tercero estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y cuarto, no estar en el servicio militar o policial activo, por lo menos durante los 3 años previos a las elecciones presidenciales. Sin embargo, si nos vamos a los requisitos para un puesto, para dirigir una empresa a nivel gerencial, se exige un determinado nivel académico, maestrías, experiencia previa en el puesto, capacidad negociadora aprobada, recomendaciones. Entonces, que el incumbente no sirva pues solamente para hacer la tarea, sino que le agregue un valor agregado, ¿verdad? Bueno, si este principio presente en las organizaciones privadas y en algunas públicas ha permitido obtener buenos resultados en la gestión, pues debería también que el cargo de presidente para un país requiera pues un mayor nivel de exigencia que el de una empresa. Bueno, pues esto hasta ahora los candidatos presidenciales de los países no se les exige, algunos lo tienen. Entonces, no se le ha asignado un perfil al cargo de presidente como obligatorio. Bueno, los países con grandes empresas, donde los países son, amigos, grandes empresas, y el pueblo son los accionistas, se podría leer como de esta manera, y además el pueblo también es el que nombra, vamos a decir, esa asamblea de accionistas. Entonces, la fuerza que el presidente genera en el pueblo actualmente está marcada solamente por ideales y una aparente sensibilidad popular, pero lo malo de esto no es malo, sino que es poco medible. Y como lo que se necesita es garantizar el desarrollo económico y el bienestar y la justicia social, yo pienso que se deben definir, ¿verdad?, y conocer primero cuáles son nuestras expectativas, la de los ciudadanos, ¿verdad? Y para esto, pues entonces ya sí, el gobernante ser elegido según esa capacidad de gerencia de lo que necesita el país. Bueno, pero ya he hablado mucho. Para analizar este tema, hemos invitado esta noche a un panel de profesionales en distintas ramas. Vamos a darle la bienvenida primero a la dama, a Alina Bello de Álvarez, es filósofa, Daniel Pou es politólogo y el doctor José Miguel Gómez Montero es psiquiatra. José Miguel, hace mucho que tú no venías al programa. Hace mucho tiempo. Hace mucho que no venía José Miguel. Yo quisiera, amigos todos, que iniciáramos este conversatorio análisis con la misma pregunta y nos tomáramos unos 2 o 3 minutos respondiéndola para después, entonces, ya seguir en el análisis. Entonces,
Mi pregunta es, ¿qué busca el pueblo dominicano en ese perfil del candidato a presidente? ¿Qué es lo que mueve las masas? ¿Qué es lo que mueve las masas hasta ahora, según la experiencia, la historia de los presidentes en la República Dominicana? ¿Y qué falta? ¿Por qué es tan importante el carisma, que en todos los profesionales lo es indudable? Pero lo que me preocupa es que las campañas proselitistas pueden maquillar este carisma, hasta la misma preparación, y en realidad el candidato no tenerlo. Entonces, ¿qué busca el pueblo dominicano en el candidato a presidente? ¿Qué cualidades, qué perfil busca? Vamos a comenzar con Alira. Bueno, esa pregunta es interesante, pero hay que decir que no se contesta homogéneamente, porque el pueblo no es homogéneo. El pueblo está constituido por clases sociales que tienen intereses diferentes. Entonces, dependiendo del grupo social, será el deseo de cómo sea ese candidato a la presidencia. Si pertenece al sector social más necesitado, quiere que sea un presidente que le dé trabajo, que le resuelva los problemas perentorios, que le dé seguridad para ellos poder vivir en paz y con las condiciones de dignidad necesarias. Si es de la clase alta, empresarial, quiere que le garantice un clima de inversiones donde las empresas puedan progresar y alcanzar el fin último para el que han sido creadas, que es producir riqueza. Si es la clase media, quiere un presidente que le mantenga su condición de clase media, que no los empobrezca más y que les permita, en la medida de lo posible, subir un estamento de clase media a clase alta. Es decir, que no podemos decir que hay un solo perfil de presidente que tiene el pueblo, porque el pueblo no es homogéneo. Entonces, desde ese punto de vista, cada sector tiene un perfil del presidente que quisiera y del equipo, como dices tú, de la Junta de Accionistas que quisiera que trabaje con él. Y esto se da en casi todos los países, no solamente en la República Dominicana. José Miguel, tú que incluso tienes libros escritos analizando el perfil de los presidentes que hemos tenido en la República Dominicana, eso, lo que hemos tenido versus lo que el pueblo quiere, ¿cómo podrías en 2 minutos decir qué busca el pueblo dominicano en esos candidatos? El pueblo dominicano siempre ha buscado en el personalismo de los presidentes, porque la debilidad institucional del país no tiene garantizado un orden asertivo, productivo, de un desempeño organizado del Estado. Es decir, es fácil en cualquier país organizado que del Producto Interno Bruto dice 5 en educación, 4 en salud, tanto en seguridad ciudadana. Hay una planificación, una estrategia. Entonces el hacedor público tiene un lineamiento que se somete y que hace una programación. Aquí en República Dominicana, en esa debilidad institucional que hay, entonces está basado en el personalismo del presidente. ¿A qué grupo corresponde? Con cómo se maneja, el equipo que lo va a formar, y entonces ahí vamos hacia la improvisación, ahí vamos a ver qué piensa el equipo, cómo lo hacen, cómo se distribuyen, y entonces como no hay debate en República Dominicana, no se sabe lo que piensa, no hay un programa que la gente espera que lo va a cumplir tampoco. Entonces todo es una circunstancia, y yo pienso que el pueblo dominicano se ha acostumbrado a eso. Y yo pienso también que hay una patología creada en eso, donde hay un divorcio entre las expectativas del pueblo y lo que el individuo plantea hacia la llegada. Y tú lo puedes ver, esa expresión de inmadurez, en las mismas encuestas. Que siempre en las encuestas la gente dice que los indicadores económicos te dicen que la gente se siente insatisfecha, que la gente te dice que los 3 problemas graves que espera resolver: delincuencia, inseguridad, corrupción, ¿verdad?, la economía.
Pero entonces cuando la gente tú le dices por quién tú vas a votar, la gente te dice por tal fulano, lo que significa que la gente no tiene claro hacia dónde están sus intereses. Y yo pienso que República Dominicana, si sigue con esta debilidad institucional, va a seguir legitimizando el personalismo y todo el mundo funcionando hacia los propósitos de un individuo solamente, que no tiene ningún orden establecido en el Estado que le diga qué es lo que va a hacer con el país. Fíjense incluso, José Miguel, Daniel, Alina, que se vota por un candidato, no tanto por un partido, aunque en los últimos años hemos visto que, por ejemplo, el PLD ha tomado mucha fuerza como partido. Pero si nos salimos de Danilo Medina y Leonel Fernández, estamos en lo mismo como en todos los partidos, que el partido no es lo que va a garantizar el éxito, saliéndonos de estos dos personalidades, para no decirle personajes. Entonces tenemos aquí un problema. Entonces yo le pregunto a Daniel Pou, Daniel, tú que eres politólogo, ¿qué busca el pueblo? Según ha descrito Alina, muy bien, dependiendo de la clase social, va a querer cosas distintas. La clase baja va a buscar apoyo económico para salir de la pobreza. La clase media, que es la que más tiene que perder, va a buscar no bajar y subir, cosa que siempre se le hace más difícil. Y los más ricos pues buscan seguir desarrollando con su capital y oportunidades. Los políticos se alían con los más ricos y con los más poderosos, con los más pobres porque son más. Con la clase media no les interesa tanto porque no le dan ni dinero ni votos. Entonces, José Miguel ha planteado cómo nosotros tenemos cuestiones que tenemos que resolver, corrupción, delincuencia. Sin embargo, a la hora de votar se va la balanza hacia lo económico. Entonces, esas campañas tan maquilladas que no solamente se usan en la República Dominicana, sino en toda América Latina principalmente, realmente pues destacan las características reales de los candidatos a presidente y a otros cargos electivos. Hay realmente ya una patología, como decía el doctor Gómez Montero, de que el dominicano incluso quiere oír esas cosas que oye. ¿Esperas realmente que sea un gerente del país o simplemente tener un chance? 2 minutos para después ya hablar más ampliamente cada uno. Bueno, me acabas de hacer un planteamiento bastante complicado. Lo primero que quiero establecer es que me siento totalmente identificado. Si me hubieras hecho la pregunta que le hiciste a Alina, hubiera respondido prácticamente lo mismo que Alina, igual que con José Miguel. Porque es indiscutible que el dominicano tiene sus peculiaridades. Lo primero es que el dominicano es, y voy a parafrasear un poco a un gran ajedrecista dominicano, un intelectual que fue profesor universitario, que decía que el dominicano asume la política con la misma pasión con que asume la religión. O sea, es bastante irracional. Eso lo dijo el doctor Alberto Malagón, una persona con luces sobradas en este país. Y es cierto. Lo primero está que, como dice Alina, esta es una sociedad muy estratificada. Creo que pocas sociedades en el mundo tienen tantas categorías sociales dentro de los mismos rangos económicos y sociales como la dominicana. Aquí la clase media tiene un tinglado de variedades que es insuperable. Y los más excluidos, los más desposeídos, pues también se encuentran bien segmentados. Por eso, y la clase alta responde dependiendo de si son del sector industrial, si son del sector importador, si son del sector que hace negocio con el gobierno o del que no hace negocio con el gobierno. Todo eso define determinadas actitudes y preferencias. Ahora, entre todo este conglomerado social hay puntos comunes. Lo primero, creo que todos procuran
o se inclinan a favor de aquel candidato que es capaz de colocarse en el imaginario aspiracional de esos diferentes sectores. Eso es lo primero. Uno quiere seguridad, el otro quiere negocios espurios con el Estado, el otro quiere privilegios, el otro quiere ascender un escalón más dentro de la escala social. Y aquí el liderazgo político sabe manejar muy bien esos diferentes diálogos en diferentes vertientes. Por eso, cuando usted toma el discurso político de campaña de la mayoría de los políticos dominicanos, yo que lo hago porque por trabajo profesional lo tengo que analizar, usted se da cuenta que hay discursos que se producen en Santiago y tienen una tónica y se producen en la capital y tienen otra tónica. Entonces, incluso las tónicas son contradictorias, porque ¿qué busca el político dominicano? Pues sencillamente colocarse en el imaginario aspiracional de la gente. Unos lo hacen con bastante habilidad y destreza, otros han sido terriblemente torpes, tan torpes que aquí hay elecciones que hay candidatos que la han perdido 5 días antes de la fecha de los comicios, porque se le metió una frecuencia del extranjero y transmitió un mensaje equivocado. De esos ejemplos hay de sobra. Entonces, hay un tema que es fundamental. Todo político dominicano intenta colocarse en el vórtice del entramado de las relaciones de poder, porque es el único lugar que le permite distribuirse de una manera efectiva entre todos los sectores que producen votos. Aquí la clase media produce votos y la clase baja, la clase alta es más pequeña, pero tiene un poder de decisión a través de un sector que se llaman los poderes fácticos de nuestro país. Y los poderes fácticos tienen tanto peso, que candidatos que han gozado de una popularidad en la clase baja y en la clase media sumamente poderosa han terminado perdiendo los procesos electorales. Claro, o sea, esto es una ecuación compleja, que no la suma bastante no da compleja, porque la suma no es aritmética, definitivamente. Vámonos a la pausa y cuando volvamos vamos a analizar ese perfil del candidato desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico incluso, desde el punto de vista académico y desde ese punto de vista de cómo hace las relaciones políticas que tú has comenzado a describir magistralmente con esto de que pues trata de colocarse en el imaginario aspiracional de cada uno de los representantes de las distintas clases aquí en la República Dominicana. Volvemos. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos.
podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Amigos, esta noche analizamos cuáles son esas características que debe tener un candidato a la presidencia para los dominicanos. Bueno, para esto este panel está compuesto por Daniel Pou, politólogo, Alina Bello, filósofa, y el doctor José Miguel Gómez Montero, psiquiatra. Hablábamos en el segmento anterior, pues, cómo hay una serie de clases muy subdivididas y cada uno tiene sus propias exigencias, vamos a decir, o aspiraciones. Alina, ¿por qué el presidente de la República, por qué en este perfil no es tan importante para los dominicanos ese grado académico, esos estudios? ¿Por qué se ve eso mucho menos que el supuesto carisma que pueda tener, que hasta eso también se ha pospuesto en la prueba, si este o aquel? ¿Qué entonces sigue siendo lo más importante? ¿Simplemente que le resuelva el problema a esa clase? Somos una sociedad que ha ido evolucionando desde lo rural y por lo tanto todavía existen los elementos de la ruralidad presentes en la vida citadina dominicana. Entonces, en la vida rural, que es de donde venimos y que todavía gravita, la formación académica no era necesaria. Los presidentes dominicanos, y en ese caso el doctor Gómez ha escrito sobre eso, hacían alianzas estratégicas con la intelectualidad dominicana, a las cuales manejaban dándole lo que querían para que le prestara su cerebro y sus ideas. Entonces, de ahí viene el hecho de que los dominicanos no veamos como necesario el desarrollo intelectual y académico de un presidente. Los hemos tenido y los tenemos de todos los niveles, pero no es la prioridad del pueblo dominicano. El pueblo dominicano nunca va a rechazar un candidato porque no tenga formación académica, al contrario. Hay sectores que entienden que eso es una pérdida de tiempo porque entonces se ponen blanditos, así es que te dicen. Desde que tienen los estudios se ablandan, aquí lo que se necesita es uno que sea macana. Y tú dices, pero Dios mío, ¿y dónde es que estamos? Pero es el elemento rural presente. Sí. Todavía el tiempo de Concho Primo gravita en el imaginario dominicano. Un presidente que salga a la calle a decirle a la policía, agarre ese y este y aquel, porque la seguridad es más importante. Es verdad que es importante, pero también la educación. Entonces también está el hecho de que los mismos presidentes en ese imaginario entienden que lo que necesitan son políticos para ponerlos en los puestos, no necesariamente académicos ni gente formada profesionalmente, y por eso los puestos públicos son para el mejor postor en términos políticos, no en términos académicos ni en términos profesionales. Sin embargo, estoy muy de acuerdo contigo, Alina, sin embargo, este mismo hecho de que los políticos en general, porque no solamente nos vamos a los presidentes, también a los diputados, general, a los senadores, que no tengan vamos a decir, un background académico, ha degradado mucho nuestra sociedad, porque ya se dice en la calle, no hay que estudiar, lo que hay es que engancharse a político, y esto se traduce que el político no tiene que tener una formación académica extensa. Entonces, aunque si bien es cierto, como tú bien señalabas, Alina, que es, vamos a decir, tradición, no solamente de los políticos dominicanos, sino de los políticos en general, rodearse de una élite intelectual que lo ayude a hacer gobierno, y esto ayuda mucho, es indudable. También es cierto esto de que esto ya tan
tan sonado en la República Dominicana que no hay que estudiar sino meterse a la política. Entonces yo te pregunto, José Miguel, dos vertientes. ¿Cómo influye esto en la sociedad dominicana actual? Esto de que no hay que estudiar para tener los más grandes puestos a nivel político y de gerencia del país. Y ese candidato, ¿qué quiere, qué es lo que ofrece al pueblo? ¿Cómo se pone pues a nivel de satisfacer lo que decía Daniel Pou, esas aspiraciones particulares de cada una de las clases? ¿Cómo promete esto que puede ser maquillaje o puede ser real? Mira, quien más describía eso que tú estás preguntando era Francisco Bono. Bono dijo en una tesis doctoral de sociología dominicana, el dominicano individualmente piensa bien, pero cuando se agrupa piensa y actúa mal. A la orden de repartir, individualiza, practica el nepotismo y hace lo posible el dejar hacer y el dejar pasar. Y ahí nos hemos entretenido y eso ha impedido un proyecto de nación. Fíjate que Vox decía, por ejemplo, República Dominicana no ha parido una clase gobernante que ponga reglas del juego claras, que le pueda decir desde el Estado a los políticos lo que se debe de hacer un país para desarrollarse. Yo pienso que Chile lo hizo, y en Chile, independientemente de quién gane, sea de derecha o de izquierda, tiene que respetar un orden. Y tiene que saber que allí el hacedor público que se mete en corrupción no vuelve al Estado. Hay unas normas bien establecidas. Usted no puede violar el presupuesto del Producto Interno Bruto que se invierte en educación, en salud, en proyectos de desarrollo social. Usted no puede imaginarse en el imaginario que va a hacer cosas desde su cabeza. Porque hay un orden establecido de una clase gubernamental. O sea, no tiene esa flexibilidad. No se puede salir del parámetro, no se puede salir. El presidente no se le puede ocurrir soñar y decir lo que soñó desde niño, ni lo que él piensa hacer, ni cambiar las estructuras económicas. Pero tampoco lo pueden hacer en Uruguay. Eso es parte de su desarrollo latinoamericano y del Caribe, del inmediatismo, de pensar de esa forma que pensamos, en el personalismo y en el grupismo, donde ahora tú lo estás viendo, como que el escenario social, el desarrollo del país va por un lado, las propuestas van por otro, y lo que quieren los actores sociales que se están planteando como políticos es diferente. Entonces, eso a mí me preocupa, que la clase pensante, que la intelectualidad, que el empresariado, que los mismos obreros, que esa clase media, que las universidades, nadie le exige. Vamos a hacer un proyecto de nación con un orden establecido, sostenible a 20 años para dejar un país organizado. ¿Y cómo afecta, José Miguel, ese perfil de los candidatos políticos a lo que son los jóvenes estudiantes universitarios en nuestro país? Mira, si tú te pones a ver, la mayoría de los candidatos ahora tienen grado académico. Todos. O sea que vamos mejorando en ese sentido. Sí, pero vuelvo y te digo, el grado académico no quiere decir que usted tenga habilidades para manejar un Estado. Y los hemos visto eso. El problema es cómo el Estado mismo tiene unas normas y unos parámetros de gobernabilidad que le permite al ejecutor que llega, al gerente que llega, que hay cosas que son inviolables, que hay cosas que ética y moralmente no se puede hacer, que a usted no se le puede ocurrir dejarle el Estado a tal sector. Y entonces cuando tú ves este país y a uno le duele, lo que esperan los jóvenes de ese Estado es muy poca cosa. ¿Qué le cuesta a un muchacho pensar en su primer empleo en este país? Los muchachos de la juventud de clase media y media alta, todos se quieren ir a Canadá, a Estados Unidos, no están pensando en el sueño dominicano. Los de abajo, si no tienen salida, entonces tienen que meterse al mercado informal. Y los muy pobres están pendientes del parasitismo social de un Estado clientelar que reparte y da, pero que no te va a sacar de pobreza, pero te hace dependiente del Estado. Lo hace dependiente. Entonces yo pienso que si tú ves esto, a 10, a 20 años, no hay un proyecto de nación en República Dominicana
Y eso lo saben los actores sociales pensantes. Y eso es lo preocupante, que lo sabemos, pero lo tapamos. ¿Qué perdemos qué pierden los actores políticos actuales si realmente pues colocan este proyecto de nación a andar? ¿Se perderían amarres, se perderían votos o a largo plazo se ganarían? Vámonos a la pausa y volvemos en el próximo segmento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Bueno, no hay un proyecto de nación en la República Dominicana, se dice todos los días, se ha adelantado porque también hay que pues admitir que en algunos aspectos hemos avanzado, pero no hay como un camino definido. Entonces, Daniel, te pregunto, ¿qué nos falta y por qué no lo hay? ¿Perderían los políticos al hacer un gobierno, un proyecto de nación, amarres, perderían apoyos, ganarían? ¿Qué pierden? ¿Qué gana? ¿Qué es lo que nos falta para hacer esto? ¿Por qué valentía? ¿Qué hay que enfrentar? Mira, yo creo que el último esfuerzo, con sus debilidades y con sus luces, con sus sombras y luces, podríamos decir, de plantearnos algo que parezca un proyecto de nación, fue cuando se aprobó la Ley 1-12, la famosa Estrategia Nacional de Desarrollo. La olvidada hoy en día Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y por qué digo olvidada? Porque justamente en República Dominicana, uno de los pilares fundamentales sobre el cual descansa ese liderazgo político y que lo necesita para poder hacer las maniobras que requiere para tratar de primero mantenerse y luego perpetuarse en el poder, es la discrecionalidad. El político dominicano lo primero que busca es discrecionalidad. Las cosas que se calculan a largo plazo, en términos de compromiso, en términos de obligación, son definitivamente valladares que entorpecerían el reciclaje circular que mantienen los políticos dominicanos. Porque los políticos dominicanos no son evolutivos, son circulares. Medran siempre sobre los mismos puntos, transmutan, maquillan,
Por eso es que la política dominicana es una política más que de contenido, es una política de formas. Y si usted va a los partidos, que son la fuente de la política en República Dominicana, los partidos políticos aquí no tienen posición con respecto a ningún tema. O sea, cuando tú hablas de discrecionalidad, te refieres a eso mismo, a no tomar una posición definida para no afectar a alguien que pudiera estar luego en su contra. ¿A eso te refieres? Correcto, correcto, porque la vida nacional no se ve como... Y cuando hablo de la vida nacional, estoy hablando de la vida económica, política, social, no se ve como procesos, sino como coyunturas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la medida en que van llegando las coyunturas, que para la mayoría de los políticos dominicanos, por no tener o no dejarse llevar de buenos asesores, no tener grupos integrales que le permitan brindarle una visión estratégica, pues tiene que estar cabalgando sobre el lomo de la mula y pues en cada coyuntura pues viene el sobresalto y así se desarrolla la vida nacional porque no hay visión, no hay proyecto, no hay ni siquiera un destino identificado para enfocar los esfuerzos del país. ¿Pero por qué no lo hay? Precisamente porque no hay compromiso. O porque se quiere mantener el poder más allá en el tiempo. Correcto. Primero porque no es que no hay compromiso. Hay compromiso, pero hay compromiso con los factores que lo intentan perpetuar a él en el poder. Dese cuenta que la historia constitucional dominicana es la historia de las continuas reelecciones y de las interrupciones de los procesos constitucionales también, porque eso hay que decirlo. Entonces, producto de eso, los políticos siempre van a estar medrando en la posibilidad de hacer un cambio de curso de la vida nacional en función de sus propósitos. Que lo hemos visto, lo hemos visto, lo reiteramos, lo repetimos. Y uno de los temas más interesantes sobre el análisis de cómo se ha ido transformando el liderazgo político, tanto en contenido como en imágenes, es la extinción del político Mesías, que eran esos políticos como Bosch, como Balaguer, como Peña Gómez, que eran personas depositarias de la confianza colectiva. Pero no solamente, Daniel, del político Mesías. Antes de iniciar el programa hablábamos del vecino Mesías, del tío Mesías, o sea, en los grupos sociales siempre se usaba que existiese un Mesías, o sea, un benefactor. Ya eso, la vida moderna en nuestro país lo ha hecho que se extinga. Y me da mucha pena porque el dominicano siempre ha sido una persona muy solidaria, pero de un tiempo para acá ya nuestros hijos que son adolescentes ya no van a conocer esa parte del dominicano porque esto se extinguió. Bueno, pero Mónica, una cosa importante. El enfoque del liderazgo político nacional le ha llegado a restar al Estado su papel fundamental de mediador en la sociedad. Sí. Ya el Estado hoy en día está adscrito a uno o dos sectores sobre los cuales se sustenta. Sí. Hay sectores, por ejemplo, la clase media aquí es el sector más excluido dentro de la amalgama de sectores que los políticos intentan engarzar para sus proyectos. Claro, porque la clase media es la clase cuestionante, es la clase que no deposita su confianza por entero, sobre todo en función de coyunturas. Es la que se cuestiona y es la que más le importa el destino del país, no porque sea mejor ni peor, sino porque es más pensante que la baja y tiene más que perder que la alta. Y una cosa que dijo Aline importante, la ruralidad es un elemento que gravita. ¿Por qué? Porque en la vida rural, un agricultor puede tener un año de buena cosecha, puede tener un año de mala cosecha y está preparado para eso. La clase media urbana siempre ha tratado de llevar una vida lineal o en ascenso, jamás hacia abajo. Sí, hacia la Entonces, economía. producto de eso es que la clase media se ha convertido en uno de los principales problemas de
de los procesos políticos. Actualmente hay una situación bastante difícil con miras al 2020. Hay ya una franja que ronda por el 39% de votantes que no tienen compromisos políticos, no se sienten identificados con ninguno de los actores que se encuentran hoy en día en el escenario. Vamos a ver quién puede anclar con ellos para llevarlos. ¿Y cómo anclarlo? A su favor. Vámonos a la pausa y cuando volvamos en este último segmento vamos a hablar sobre ese perfil de los políticos que han pasado por el poder, que han enganchado, como se dice, con el votante. ¿Cuál ha sido la magia para enganchar con el votante dominicano? Porque incluso, principalmente en las clases más bajas y en las partes rurales, hay personas que creen que son amigos de los presidentes y que quizás lo vieron un día y él le sonrió, le dio la mano, o simplemente lo vieron en la televisión y se sienten realmente identificados con ellos. ¿Qué produce esto? Vamos a verlo en el próximo segmento. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Bueno, vámonos a la actualidad, vámonos a analizar qué ha pasado hasta ahora en el pueblo dominicano, cómo han enganchado, José Miguel y Alina, cómo han enganchado los políticos, el proselitismo, las campañas con el pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho que ese de Dajabón, de Santo Domingo Oeste, de La Vega, tenga como esa atracción por el candidato, sea presidente, a senador, a lo que fuese? Alina. Yo pienso que lo que engancha es su apetito de poder. Cuando tú tienes un enganche con una figura política es porque enganchó tu deseo de alcanzar cosas y él te la está ofreciendo. Tu deseo de alcanzar una cierta hegemonía en tu zona, el deseo de tú poder ser poderoso, de que salga a la calle y todo el mundo te salude. Y para eso entonces ahí es que viene la identificación con el candidato que tiene el mismo interés tuyo y que se sintoniza, vamos a decirlo así. Cuando dices el mismo interés tuyo, ¿a qué te refieres? El apetito de poder, el deseo de poder, los intereses de riqueza, el buscármela como me dé la gana, el aprovechar esto para salir de la clase social a la que pertenezco y caer en otra superior, el que se me reconozca porque tengo poderes económicos, el que mi reconocimiento social no sea por el comportamiento moral, sino por la fuerza del dinero. Eso es lo que engancha, porque al final tú te das cuenta cuando revisas el entorno social dominicano en todas sus provincias,
y esa identificación con el que ocupe la presidencia en el momento en que hagas el análisis, que ha habido una cierta coincidencia de intereses. Entonces ahí engancharon a este y de hecho, en la manera en que el doctor lo ha estudiado, las famosas figuras políticas dominicanas han logrado hacer su representación en el imaginario social y en las provincias. Yo recuerdo, yo pequeña, que Balaguer tenía determinados caciques en todas las provincias del país y hasta brujos, entre comillas, tenía, donde el presidente de la República o iba a verlos cuando hacía sus viajes o los llamaba a Palacio para que el imaginario social se reforzara de que estos son la gente del presidente. O sea, José Miguel, que tú crees que estas visitas de adivinos, brujos o como se les quiera llamar, del presidente Balaguer, que tanto se dice que ocurrían, lo hacía más bien para que el imaginario popular creyese que estaban con él? Balaguer era una persona sabia, habilidosa, que conectaba bien y que sabía cuál era el sistema de creencias del pueblo dominicano y se movía con ese sistema de creencias, pero él también tenía su sistema de creencias. Claro. Yo no entendía a Balaguer, lo conocí perfectamente, le tengo escrito una psicopatobiografía que no he publicado, pero es un individuo con un nivel intelectual tan alto, pero tan mágico religioso en el accionar público de él. Tenía 2 enanas, 2 perros, frente a su casa para cuidarse del mar, creía en la Virgen Altagracia, se leía la taza con fulano. Entonces Balaguer manejaba el sincretismo de lo que era la culturación de un pueblo dominicano. Pero yo pienso que los dominicanos y los políticos se identifican tal porque el dominicano ha aprendido desde el estrato social más bajo, desde la provincia más lejana, que la única sustentación de movilidad social que garantiza al pueblo dominicano y a la gente en la individualidad no es el empleo, no es la educación, es la política. La única forma de usted llegar a la República Dominicana a tener estatus rápido, conseguir bienes, movilidad social, acceder al desarrollo de una cultura de la prisa, en ese inmediatismo lo representa la política. No hay otra forma. En la otra forma que existe, es un proceso que tiene que esperar mucho. Muy largo. Y si no, háblale a él, háblale a ella, háblame a mí, de lo que háblate a ti, de lo que hemos tenido que tener durante años de trabajo, de estudio, para tú poder acceder a un carro, a una casa, a un sistema de salud, tus hijos con educación. Eso ha meritado un proceso. Bueno, pues eso te lo hace una persona en la política en menos de 2 años. Con el solo hecho que le den las puertas de hacer las escuelas, con el solo hecho que le den las ventanas a fulano, con el solo hecho que le den la comida que le va a vender. O sea, que no estamos hablando necesariamente que por corrupción, simplemente por amiguismo. Las oportunidades, la oportunidad que se y consigue. Eso lo distribuye ¿quién? El personalismo, porque, vuelvo y te repito donde empezamos el programa, no tiene el Estado una estructura que diga que eso no se puede hacer, que es imposible de hacer. Entonces, como esa indiscrecionalidad que hablaba Poe, entonces el dominicano ha aprendido que eso es posible en la política. En otros sectores, en el mercado ilícito, en otro sector, en la economía informal, en el otro, el microtráfico. Entonces, la economía y el sustento y la movilidad social se sabe. Y los políticos ¿No ha mejorado la economía, por ejemplo, de los pueblos con esto que la presidencia ha hecho de darle, que los suplidores sean de la misma provincia, por ejemplo, de los alrededores? Yo pienso que ha sido bueno. Yo pienso que ahí hasta hay equidad. Yo pienso que le ha dado participación y distribución de empoderamiento a esos sectores excluidos que de otra manera no lo iban a hacer. Claro. No lo iban a hacer, ¿verdad? El Estado en algunas cosas ha ido desquitándose, pero en lo macro, el Estado no ha podido hacerlo. Con los candidatos que llegaron a ser presidente y ganaron elecciones, ¿qué enganchó con el pueblo dominicano? Mira, me va a doler lo que te voy a responder con esto, pero al pesar al día de hoy te hablaba de la patología social dominicana. A mí me preocupa mucho lo que te voy a decir. Históricamente, cuando el perfil del candidato o del presidente es muy sano en términos psicosociales, en términos éticos, en términos morales,
no llega o no se mantiene. Cuando el presidente tiene algunos trastornos mentales, algunos problemas de personalidad, algunos problemas éticos, sintoniza mejor, se mantiene, y entonces tú lo ves en la historia, no te llega Duarte, no te llegó y se mantuvo Espaillat, Ulises Espaillat, no llegó Bonó, no llegó Hosto, no llegaron ninguno de los Ureña, no se mantuvo Bosch, no llegó Peña Gómez. Entonces tú te encuentras en el escenario... Pero Peña Gómez era bien fogoso, debió haber llegado en ese sentido. Pero en términos morales y éticos, yo pienso que Peña fue una víctima de lo que le llaman las lealtades invisibles. Y entonces ahora tú te encuentras que te llega Santana, que te llega Báez, que te llega Lili, que te llega Trujillo, que te llegó Balaguer, que te llegó... Entonces tú dices, bueno, hay algo en esa ciudadanía que conecta con el modelo que no conviene, pero que es posible con todo en la repartición. Y eso habla de patología social. Entonces yo pregunto, nada más nos queda un minuto, Daniel. En ese minuto, ¿por qué la política prefiere a estas personas? Porque son más maquilladores, porque tienen más destreza, porque son más fogosos. ¿Por qué? Puede llegar más fácil, no en la República Dominicana, en el mundo, al poder un político con ciertas patologías que señala José Miguel Gómez Montero. Bueno, en República Dominicana es evidente. Nosotros somos una de las sociedades más anómicas que yo he podido conocer en diferentes continentes. O sea, es una sociedad donde todo el mundo clama por la norma, clama por la equidad, pero todas las normas y todos los puntos de equidad son para el otro, no para mí. Yo debo tener ese espacio de discrecionalidad que me cree un nicho de confort sin grandes sacrificios. Eso es fundamental. En República Dominicana, en los países desarrollados, tú no encuentras mucha sinergia entre esos candidatos de la espectacularidad y los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen en los países desarrollados un rol muy definido y sobre todo tienen muy bien identificados cuáles son sus propósitos. En los países como nosotros, donde una persona, yo conocí un señor que pasó de ser lavador de carros a ser viceministro a la presidencia en un gobierno dominicano, que aquí nadie lo recuerda, yo sí lo recuerdo. Y eso pues se consideró un gesto de democracia, porque en nuestro país el populismo ha transmutado la democracia en un elemento manejable y maleable de acuerdo a los intereses de la coyuntura. De este tema podríamos hablar por horas, pero bueno, esto que has planteado es muy importante, de que en aras de la democracia se toman personas que no deberían, porque no cumplen simplemente los requisitos. Este es un tema que por lo que gravita en la vida dominicana tendremos que seguir tratando, y aquí se han dicho cosas muy interesantes que habría casi que ponerse con un lápiz y un papel a sacar lo más importante de cada segmento y a meditarlo y a proponernos cómo cambiar lo que necesita y quiere el pueblo dominicano de sus políticos para que nuestro país tenga un desarrollo sostenido y real para todos, comenzando por los jóvenes, su primer empleo, y terminando por los envejecientes. Gracias a Daniel Pou, gracias a Lina Bello y gracias a José Miguel Gómez Montero por estar aquí con nosotros, acompañándonos para ustedes, amigos. Gracias y hasta la próxima semana.